Hola, buenas tardes. Hoy, en esta tarde, me gustaría hablar sobre el temor de Dios, para que el Señor nos ayude a vivir de una manera que le podamos honrar y podamos obedecer y podamos glorificar su santo nombre. Está basado en una pregunta, es obvia. ¿Temes a Dios? Cada uno de nosotros, ¿tememos a Dios? Para la reflexión, me gustaría leer en el Salmo 34. Ahí dice así: Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde. Vivimos en un mundo, en una sociedad, en un tiempo cada vez más alejado de Dios. Está como describe el apóstol Pablo, como estaban los creyentes de Éfeso antes de conocer al Señor. Escribe así en la carta: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2:12. Así está el mundo hoy. Aunque Él está, el mundo está sin Cristo, alejados de la ciudadanía celestial, ajenos al pacto de la promesa, a los pactos de las promesas, si somos literales al texto, sin esperanza y sin Dios. La gente no tiene respeto por nada que tenga que ver con el Creador, ni con su nombre, ni con sus enseñanzas. No le obedecen y desprecian todo lo relacionado con él. Cada vez más gente está viviendo como si Dios no existiese. Sin embargo, la Biblia, su palabra, nos exhorta a través tanto del Antiguo Testamento como cuando Dios establece los jueces en medio de su pueblo, sobre Israel
y les dice: sea pues con vosotros, ¿el qué? El temor de Jehová. Mirad bien lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Segundo de Crónicas 9:7. Como en el Nuevo Testamento, cuando dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Efesios 5:21. El concepto de temor de Dios puede sonar contradictorio con la idea de un Dios amoroso y misericordioso, un Dios lleno de amor que es amor y que es lleno de misericordia. Sin embargo, el temor de Dios es esencial en nuestras vidas y es esencial para tener un concepto apropiado de Dios, un concepto apropiado de Él, para vivir de una manera digna del Señor y para disfrutar plenamente de la libertad y la vida abundante que Cristo nos ofrece. ¿Qué es el temor de Dios? ¿Qué entendemos por temor de Dios? Bueno, el Dios mismo es quien se ofrece a enseñarnos lo que significa. En palabras del salmista que lo acabamos de leer dice: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Salmos 34:11. La forma de cómo Dios nos enseña acerca del temor hacia Él debe comenzar con el deseo ferviente en nosotros de tener vida, de vivir en plenitud. El versículo 12 del Salmo 34 nos dice: ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Y a continuación pasa a decirnos lo que tenemos que hacer para lograr esto. Versículo 13 y 14. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Dios quiere que andemos por el buen camino, que nos guardemos del mal, que busquemos la paz para que seamos bendecidos por Él. A Dios no le agrada que seamos insensatos, y muchas veces lo somos. Está interesado en nuestra sabiduría. Quiere que seamos inteligentes, de buen entendimiento, y por eso hace hincapié en que tengamos temor de Él. El principio de la sabiduría, dice el salmista, Salmo 111, versículo 10, es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Pero, ¿qué es realmente el temor de Jehová? Cuando hablamos del temor a Dios, o del temor de Dios, lo primero que se nos viene a la mente, erróneamente, es miedo, pánico, terror. Pero no es ni miedo, ni pánico, ni terror, ni temor humano. La primera vez que aparece la palabra miedo en la Biblia en este sentido es en Génesis. Creo que todos conocéis la historia. Adán y Eva, después de desobedecer a Dios y de pecar, oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde está tu Dios? Génesis 3, 8, 9. Esta experiencia emocional aparece como una consecuencia de nuestra desobediencia e implica falta de relación con aquello que es objeto del miedo. En nuestro caso, en el caso de Adán y Eva, era Dios. En nuestro caso, cuando pecamos y no seguimos la enseñanza de Dios, es el mismo Dios. Y Adán respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Pero Dios no quiere que tengamos este tipo de miedo. Al contrario, lo que más quiere de nosotros es que nos acerquemos a Él confiadamente. El apóstol Santiago dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cómo, pecadores? Limpiad las manos, y vosotros, lo de doble ánimo,
purificad vuestros corazones. Santiago 4:8. Entonces, ¿qué es el temor de Dios? El temor de Dios, como hemos dicho, no es miedo a ser castigado por Él cuando pecamos, aunque lo merezcamos. No es tener miedo del infierno, que existe, colgado sobre nuestras cabezas por nuestras malas pensamientos y malas acciones, aunque este es un temor real para los no creyentes y para los creyentes que pecamos deliberadamente y continuamente, sin arrepentirnos. ¿Por qué? Porque el temor de Jehová, dice el autor de Proverbios, es aborrecer el mal. Dios aborrece la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Proverbios 8:13. Tener temor de Dios nos salva de nuestro propio orgullo, reconociendo que lo que tenemos se lo debemos a su misericordia y por medio de él llegamos al sublime don de la sabiduría divina. El Señor quiere, y esto es parte de su temor, no solo que odiemos y nos apartemos del pecado, sino que respetemos y obedezcamos a Dios en todo lo que Él nos demanda, especialmente a través de su palabra. Es decir, cuando aprendemos a confiar en Él y lo respetamos, es cuando somos sabios. ¿Cómo debe ser el temor de Dios? El temor de Dios debe de ser siempre el principio de la sabiduría. Debe ser la base donde se sustente nuestra fe y nuestra relación con Él. El autor de Proverbios, una vez más, muchas veces iremos a este libro hoy. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios 9:10. En toda su palabra, en las Escrituras, Dios nos demanda sabiduría y esto comienza con tener temor reverente hacia Él. Otra vez, capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Versículo 7, capítulo 1. Por lo que no es extraño que el mismo autor de Proverbios nos aconseje a que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que temamos a Jehová y nos apartemos del mal. Capítulo 3, versículo 7. Este temor divino debe estar impregnado de enseñanza y de sabiduría de Dios, porque el temor de Jehová también es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Proverbios 15:33. Cuando tenemos este conocimiento de Él, es cuando somos inteligentes. Da al sabio, dice Proverbios 9:9, da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor reverente de Dios debe de ser un temor limpio, no debe ser un temor turbio, no debe ser un temor oscuro, tiene que ser limpio y transparente, cristalino, tiene que ser puro, sano, sin ideas prefijadas por nuestra parte. Llegado ese temor, llegado a nosotros directamente de Dios. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Salmos 19, la primera parte del versículo 9. El temor de Dios debe ser nuestro manantial de vida. Es decir, debemos de aprender a nutrirnos del manantial de vida que es nuestro Señor Jesucristo. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Proverbios 14:27. ¿Os acordáis lo que le dijo nuestro Señor a la mujer samaritana en el pozo de Jacob? Si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Y un poquito más adelante, capítulo 4, versículo 13 y 14.
le dice a la mujer samaritana: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente, un manantial, una fuente de agua que salte para vida eterna. Dios nos exhorta a lo largo de toda su palabra a que le obedezcamos. Y nos ha dejado su palabra escrita para que lo sigamos. En Primero de Reyes, capítulo 2, versículo 3, nos lo dice a nosotros también, se lo dice a su pueblo, pero nos lo dice a nosotros también. Guarda los preceptos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrita en la ley de Moisés y por extensión en toda su palabra. ¿Para qué? Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Pero muchas veces hacemos todo lo contrario. Claro, si no lo obedecemos, entonces es cuando vienen las consecuencias a nuestras vidas. El autor de Proverbios, en los capítulos 1 del 17 al 20, nos dice unas palabras muy críticas hacia quien no lo obedece. Cuando vinieren como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuando aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, dice el Señor. Comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de su propio consejo. Esto ocurre demasiadas veces en nuestras vidas. Cuando ignoramos a Dios, cuando decimos no a sus mandamientos e intentamos caminar por la vida sin Él. Sin embargo, hay una puerta a la esperanza, y es que reconozcamos nuestro error delante de Él, como lo hizo el profeta Nehemías al saber de las calamidades que sufrían sus hermanos en Jerusalén. Cuando preguntó a los que fueron a donde él estaba, en el palacio del rey, y supo de la situación en la que se encontraban en Jerusalén, hace una oración a Dios. Parte de esa oración es este, versículo 7 del capítulo 1. En extremo nos hemos corrompido contra ti. ¿Se había corrompido Nehemías? La Biblia no lo dice, pero se une al pueblo corrompido y dice: en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Esa es la puerta de la esperanza, si no tenemos en nuestro corazón este temor de Dios. Hay recompensas para el que vive una vida temerosa de Dios. Temer a Dios tiene sus beneficios y sus recompensas. Ojo, no tenemos que vivir en temor reverente a Dios para conseguirlas. Pero Dios nos la va a dar si vivimos en esta situación. Nos aumentará los días de nuestra existencia. La largura de días, el cúmulo de años, es sinónimo de bendición de Dios. Dios permitirá largura de días, es decir, gozo espiritual en cada momento de nuestras vidas. Disfrutaremos cada día de la vida que Dios nos da, y de ahí podemos entender cuando dice el apóstol que sintamos gozo en medio de las pruebas. Porque en medio de las pruebas Dios también nos da el sentir, en su temor reverente, el sentir vida abundante. El temor de Jehová aumentará los días. Sí, lo he dicho, suma numérica de días, pero también la calidad de vida con la cual podremos vivir. Además de vida, nos dará riqueza y honra.
Proverbios 22, 4 y 5. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Nos dará confianza y esperanza. Tendremos confianza y esperanza, dos características importantísimas que nos mantendrán en los propósitos de Dios. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Proverbios 14, 26. Viviendo en el temor de Dios, Dios proveerá lo que necesitamos en nuestras vidas. Viviendo una vida reverente y obediente a Dios, no nos faltará nunca las cosas necesarias de la vida. Lo hemos leído en la lectura del Salmo. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Tendremos protección de Él en nuestras vidas. El Señor nos cubrirá con su presencia y nos protegerá. No digo nos protegerá sino en medio de todas las circunstancias que gocemos y suframos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. También lo hemos leído en el Salmo 34. Cuando roguemos por nosotros y por los que nos rodean, Dios contestará las oraciones que le hagamos. Porque cercano está Dios a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Cumplirán el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Salmo 145, 18 y 19. Especialmente Dios responderá la oración congregacional, un texto del Antiguo Testamento que lo podemos aplicar hoy en día en nuestras vidas. Malaquías 3:16. Entonces, dice el profeta, los que temían a Jehová hablaron entre sí, se pusieron de acuerdo, se pusieron en unión, en comunión, para exponer su problema delante de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito ante él un memorial de los que temen a Jehová y honran su nombre. Malaquías 3:16. Cuando hay temor reverente entre los miembros para con Dios, la iglesia donde nos congregamos crecerá. Otro de los beneficios. Entonces habla el libro de los Hechos, capítulo 9, 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Eran edificadas, andando en el temor del Señor. ¿Cuándo eran edificadas? Lo vuelvo a repetir, andando en el temor del Señor. Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Termino. Cuando somos obedientes y vivimos en el temor de Dios, recibiremos muchas bendiciones. De lo contrario, Dios nos hace una advertencia. Malaquías 3:5. Al pueblo de Israel les dijo, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, a los que defraudan en su salario al jornalero, a los que hacen daño a la viuda y al huérfano, a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Así que, ¿cómo queremos vivir nosotros? ¿En bendición? ¿Temiendo a Dios? ¿O en juicio, como vive la inmensa mayoría que no creen en Él? Es una decisión que tenemos que tomar nosotros. Dios nos ayude a tomarla, a vivir en consecuencia con esa decisión. Pero dejadme deciros una cosa, que todos nosotros podemos desarrollar el temor vital y apropiado para Dios, que nos lleve a amarlo a Él y a los que nos rodean, a los demás, echando fuera el miedo cobarde al poner a Dios primero en nuestras vidas. Y este es el significado bíblico del temor de Dios. Dice el autor de Eclesiastés,
El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre y de la mujer, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12:13. El Señor nos ayuda a caminar nuestra vida siempre en temor reverente a su persona y obra. El Señor os guarde, el Señor os ayude, el Señor os bendiga. Amén.